les he mandado un libro, una lectura, hemos cargado en el grupo, les llegó, ¿verdad? En el WhatsApp, una lectura. Hola. No, doctor, no. Recién ha enviado, Les doctor. pasé una lectura. Entonces, en este momento, Negativo, ya doctor. háganme un favor. Vamos a iniciar la sesión de hoy con una lectura de ese librito. Hasta donde puedan, empiecen a... ¿Me escucharon? Doctor, se escucha entrecortado. No, no lo escuchamos, doctor. Buenas noches, dice, se escucha entrecortado. ¿Me pueden escuchar, colegas diplomantes? Buenas noches, doctor. Sí, se escucha. Muchas gracias. Vean lo que les acabo de escribir en el chat, pero les repito, por favor, mándenme un mensaje al grupo de WhatsApp. Les estoy cargando una lectura, un libro pequeño, sencillito, muy simpático. Quiero que lo vayamos leyendo sin ningún apuro ni nada y todos nos reconectamos a las 7:30 nuevamente, ¿ok? Entonces este primer tiempo lo vamos a dedicar para esa lectura del material que les mandé y a las 7:30 nos reconectamos, ¿está bien? Ya, doctor, estamos en la espera en el grupo de WhatsApp. Está bien, doctor. Escríbanme, a ver, mande a alguien un mensaje en el grupo de WhatsApp en este momento, por favor. Ya escribimos varios ya. No llegó ningún documento, licenciado. Esperen, les voy a mandar entonces en este instante. Esperen, por favor. A ver, esperen. A ver, ahora sí, confírmenme que les llegó, por favor. Ya llegó, doctor. Sí, doctor, ya llegó. Muy bien, entonces lo que hacemos es, comenzamos a leer ese simpático libro. Comenzamos a leerlo hasta las 7:30 y nos reconectamos todos a las 7:30. ¿Les parece? ¿Está bien? Perfecto. Sí, doctor, está bien. Gracias. Entonces comenzamos con esa lectura y 7:30 nos reconectamos todos. Manden un mensajito más de refuerzo al grupo para que los que ingresen un poquito tarde sepan lo que está pasando, si no se van a volver locos. Y luego dejan un buen mensajito y nos vemos 7:30. Pueden desconectarse y regresan a la sesión 7:30. ¿Está bien? Buenas noches, apreciados diplomantes. Bueno, doctor. ¿Cómo están? Qué gusto. ¿Cómo les fue con la lectura? De hecho, muy interesante, más que nada. Tiene varias facetas. Rolando Ruiz habla, doctor. Rolando, a ver, por favor, colabórenos, háganos un comentario de lo que hubiera podido leer y lo que le hubiera llamado la atención a usted. ¿Es posible? De hecho, claro que tiene pues 4 fases, en lo cual la cultura de paz se enclava con, como le digo, con compromiso con la sociedad, con formación integral, con valores, estilo, establecer también a través de redes, todo, a veces también tiene un enfoque de alianza estratégica. Había dicho con anterioridad de que tiene un enfoque de 4 fases a la vez, que en la primera fase que el estudiante debe comprender el progreso conceptual de la paz. Siguiendo el orden, en la segunda fase también el estudiante debe identificar las principales organizaciones internacionales sobre la cultura de paz. En la tercera fase tiene un enfoque ya de limitación de participación de los valores en la construcción de la paz. Y la cuarta fase ya tiene un papel fundamental de lo básico en que se plantea la educación en tema de paz. Y sin duda va tomando en cuenta al concluir de cada fase algunos trabajos que se puede realizar, evidencia y aprendizaje cuando se concluye con cada una de las fases que tiene. Eso, digamos, con referencia, doctor, le puedo dar un enfoque en la lectura que hice. Perfecto, muchísimas gracias, muchas gracias, Rolando. Voy a tomar en cuenta esa su participación, estoy registrando aquello. Muchas gracias por esa
aporte. Ahora, ¿alguien más Doctor. que desee Sí. comentar? Doctor, aquí, Hermógenes Su nombre, Chihuanto. su nombre, por Hermón. favor, y con cámara, por favor. Pues. Hermógenes. Adelante, por favor. Sí, doctor, lo que decía el compañero Rolando es cierto, ¿no? Porque eso va en la parte introductoria del texto que nos dio para leer, ¿no? Pero estoy viendo también que justamente yo llegué y justamente estaba cuando ya usted retornó en la representación gráfica. Ahí nos establece más claramente lo que nos quiere proponer o quiere proponer para las universidades, para los estudiantes universitarios, no lo que es comprender el concepto actual de lo que es la cultura de paz, ¿no? Diferenciar la perspectiva, determinar la influencia que tiene la cultura de paz, identificar los organismos y describir el funcionamiento también. Pero también hay que tomar en cuenta, y algo importante que yo hallo, y no solamente para el ámbito universitario, ¿no? Donde habla justamente sobre las competencias generales a lo que contribuye la unidad de aprendizaje de este texto que nos dio, ¿no? Porque justamente nos habla de 3 competencias, ¿no? La primera competencia es las instrumentales, donde permite el pensamiento lógico y crítico, ¿no? de las personas. Otro es la competencia personal e intervención social, donde justamente se ve la actitud y el compromiso y respeto hacia la diversidad de personas que justamente uno como universitario, ya como profesionales, tiene que rodearse, ¿no? Y otra es la competencia integradora, donde justamente se tiene que asumir el liderazgo y compromiso, ¿no? Con las necesidades sociales. Pero aquí también hay algo importante que manifiesta. El objetivo principal que debe estar dentro, esta unidad debe estar dentro del aprendizaje, no sé si vale el término del pensum académico, ¿no? Dentro de las universidades, la cultura de paz. Y por eso yo le decía, no, para mí, no solamente sería en las universidades, sería también dentro de lo que es el ámbito educativo, porque justamente si hablamos de la ley 070 habla del vivir bien, pero el vivir bien no solamente tendría que estar acompañado con esta cultura de paz, justamente porque engloba también otros valores importantes, ¿no? Que nos enseña a nosotros, tanto el vivir bien como la cultura de paz nos enseña justamente la interrelación social de los valores que debemos de tener. Eso me ha dado a entender y a comprender, doctor. Eso sería mi participación. Muchísimas gracias, muy importante. Yo enseguida voy a hacer algunos comentarios, voy a hacer un par de comentarios con relación sobre todo a eso que usted acaba de decir de la currícula, del tema educativo. Voy a hacer un comentario enseguida. ¿Alguien más que desee opinar algo? Los estoy escuchando, distinguidos colegas. Doctor, ¿Me permite, doctor? Sí, un segundito. Antes de pasar al siguiente, quisiera por favor que me aclare bien el nombre del colega anterior que participó. Hermógenes Chihuanto, doctor. Hermógenes Chihuanto. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Voy a tomar en cuenta. Gracias. Ahora sí, ¿quién desea conversar? ¿Me permite, Armando doctor? Cruz. Armando Cruz. Armando Cruz. Adelante. Doctor, muy buenas noches. Bueno, a lo que podí comprender de acuerdo a lo que he leído, doctor, lo que busca ese autor de ese libro, no sé, es aclarar el concepto de paz, ¿no? O sea,
la parte occidental dice que tiene el concepto de paz solo como ausencia de guerra, un concepto vacío, no tiene más. Paz es solo ausencia de guerra, ¿no? Eso, más o menos eso entendí. O sea, él busca darle un sentido más amplio a ese concepto de paz. En cambio, los orientales tienen más o menos otro concepto de acuerdo a sus religiones, algo más profundo, ¿no? Sobre el concepto de paz, que solo lo tienen los occidentales. Es algo así más, o sea, tranquilidad, el equilibrio interno de la persona, o sea, algo más profundo, no como en el occidental el concepto de paz es casi vacío y solo lo diferencia por ser que no haya guerra y ya es paz, ¿no? Pero en cambio en el occidente, en el oriente es diferente los conceptos que tienen acerca del concepto de paz, de tranquilidad, como lo llaman en el occidente. El doctor más o menos eso entendí, de que él quiere hacer ver que hay algo más interesante en el sentido de paz que le da, que quiere hacer aclarar con relación a ese estudio, a darle al estudiante algo que tenga más profundidad en el concepto de paz. Doctor, esa sería mi participación. Muchas gracias por esa opinión. ¿Me puede repetir esa idea que tiene, cómo ha explicado el tema de la diferencia entre Occidente y Oriente, sobre la ausencia de la guerra? Y eso es un tema bonito para analizar, ¿no? Porque cuando se habla de paz, incluso hay gente que está rechazando la utilización del término paz, porque el término paz hace referencia a existencia de guerra, es decir, es como si fuera lo opuesto de la guerra. Y la idea modernamente es eliminar esos términos de guerra del léxico. A ver, vuélvanos a explicar esa diferencia, por favor. O sea, doctor, lo que pude entender es que en el occidente es como si fuera solo solo lo contrario de guerra, ¿no? Paz sería lo contrario de guerra y no tiene más nada, ningún otro sentido. O sea, más o menos así lo entiende, ¿no? En cambio, el concepto oriental, que es más el budismo y el taoísmo, como dice, o sea, tiene otro sentido más profundo espiritual, el concepto de paz, la tranquilidad interna, el equilibrio entre la sociedad y entre uno mismo internamente. Así lo he entendido, doctor. Ese es el propósito que tiene también ese libro, ¿no? Entiendo así, doctor. Bien, muy bien, muchísimas gracias. Me confirmo, su nombre es Armando Cruz, ¿verdad? Sí, Armando Cruz. Gracias, Armando. A ver, ¿quién más desea intervenir? ¿Me permite, doctor? Doctor, buenas noches, le habla Ana Lilia. Un segundito, primero el colega que estaba queriendo intervenir. ¿Cuál es el nombre del colega? Carlos Suzuki, doctor. Carlos, perdón. Suzuki. Carlos José Suzuki. Gracias, Carlos Suzuki. Después, ¿cuál es el nombre de la otra colega? Ana Lilia Conde, doctor. Ana Lilia Conde, después del colega Carlos. Adelante. Doctor, la verdad que el libro que nos ha pasado es bastante interesante y darle una lectura completa creo que sería muy, muy beneficioso para todos nosotros. Pero yo creo que todo pasa de acuerdo a la lectura y el pedazo, por decir así, que pude haber leído. Yo creo que es cultivar el tema de los valores, el respeto, la justicia, la equidad, la empatía, la cooperación, colaboración, qué sé yo, ¿no? La comunicación también, que para esta cultura de paz es muy importante. Entonces yo creo que el concepto que de alguna manera manifiesta Johann Galtung, ¿no? O sea, no debería ser una contraposición a la guerra, sino a la violencia. ¿Y cómo la combatimos la violencia? Justamente cultivando este tipo de valores que le mencionaba. Más o menos lo resumo hasta por ahí, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por esos aportes. Vamos a ir complementando. La colega Lilian. Gracias Carlos Alberto Quiroga. La otra colega que quería intervenir. Sí, adelante. Doctor, buenas noches. Hola, buenas noches, doctor. Le habla Ana Lilia. ¿Cómo está, Ana Lilia? Le escuchamos. Bueno, yo lo que entendí sobre el libro que nosotros habíamos leído, doctor, sobre la cultura de paz, me gustó mucho la parte de que nos enseña a aplicar estrategia
estrategias en las interacciones que se realizan cuando uno hace un arbitraje más que todo, ¿no? ¿Qué estrategias uno tiene que aplicar? También habló sobre los objetivos de la cultura de paz. ¿Cuál es el libro que nos enseña? Que el objetivo realmente es la legalidad y la democracia que sí, que nosotros deberíamos implementar en... Este libro es mexicano, ¿no? Nosotros tendríamos que aplicarlo aquí en nuestro país. Otra cosa que me llamó mucho la atención también fue sobre los objetivos de la cultura de paz, que ellos fomentan la solidaridad, la colaboración, ser pacífico y ser equitativo. Y eso demuestra, doctor, que nosotros tenemos que ser influyentes en el ambiente que nosotros nos encontremos, el Oriente. Nosotros somos bolivianos, doctor, tendríamos que vivir todos en armonía, ¿no le parece, doctor? Debería acabarse eso del Occidente y el Oriente. Yo soy cochabambina, doctor. Entonces yo siempre trato tal vez, de que se manejen las cosas en paz y en tranquilidad. Y así nosotros como estudiantes de Derecho, haciendo módulo, deberíamos tratar de captar más sobre lo que es la cultura de paz, que nos entre en realidad como algo positivo, ¿me entiende? Que lo apliquemos en la misma sociedad donde estemos, así vayamos a comprar un pan, siempre mostremos esa cultura de paz, así vayamos no importa si estamos tratando con trabajadores, si estamos tratando con gerentes, siempre mantengamos la cultura de paz en todas partes. Eso sería, doctor. Muy bien, muchísimas gracias. Yo le voy a hacer un comentario sobre lo que acaba de decir. Sí, un segundito, por favor. Voy a comentar una cosita sobre lo que acaba de decir. Acaba de mencionar el tema de la importancia de la democracia. Y yo les voy a comentar que hay un filósofo del neojuridicismo que se llama John Rawls, profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, y este autor lo que señala es lo siguiente: señala que la democracia es el método más injusto que existe, porque es un método de mayorías y minorías, y que a través de las mayorías y minorías lo que se hace es propiciar una idea equivocada, porque se piensa que lo que dice la mayoría es justo y las minorías se tienen que someter. Por ejemplo, si en este momento yo les diría, ya que no pudimos pasar una clase, vamos a reponer la clase y les voy a dar dos opciones. Pasamos el sábado a las 10 de la mañana o el domingo a las 7 de la tarde. Listo, decidan ustedes. Seguramente a una parte de ustedes les va a caer muy mal el sábado y a otra parte les va a caer muy mal el domingo. Pues resulta que cuando se haga una selección, vamos a decir, democrática, se van a levantar, se va a hacer una votación entre ustedes y va a ganar una de las dos posiciones. Una de esas dos posiciones vamos a estar en una idea de mayorías o minorías, y seguramente el representante del curso me va a decir, doctor, la mayoría decidió que vamos a pasar clases el sábado. Listo. Entonces las minorías se tienen que acomodar a lo que digan las mayorías. Entonces este filósofo del neojuridicismo, John Rawls, si a alguno le gusta su obra y les doy el nombre, su teoría de la justicia, considera que eso es lo más injusto que hay, porque a título de mayorías en un sistema democrático se discrimina a las minorías, y las minorías pueden ser raciales. Por eso, ¿está ahí? Ah, está en la tuya. Ah, ya. Carmen Eva, por favor, su micrófono. Bien, entonces, a ver, ¿nos escucha Carmen Eva?
Carmen Eva, ¿nos escucha o la perdimos? Sí, 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 Carmen doctor. Eva. Gracias. A ver, manténgase atenta, por favor, Carmen Eva. Ok. Estoy hablando de algunos conceptos que le pueden parecer interesantes a usted, porque estoy hablando de la democracia y de una posición que tiene un destacado filósofo del neojuridicismo, que es John Rawls, que considera que el método democrático es el método más injusto que existe, aunque él mismo reconoce que hasta el presente no hay otro método mejor que ese, porque no, el ser humano no ha sido capaz de crear otro método, pero este filósofo del neojuridicismo, profesor de la Universidad de Harvard en Estados Unidos, sostiene que a título de mayorías y minorías, a través del proceso democrático, se realiza una discriminación, lo que dije hace un momento. La mayoría está la situación de los que querían pasar clases el domingo, porque son la minoría. Entonces, a título de mayorías y minorías, este autor sostiene que lo que se hace es discriminar a las minorías, y las minorías en el mundo son minorías económicas, raciales, étnicas, sexuales, económicas, es decir, de una infinidad de perspectivas, que son, que nos muestran que a través del método democrático se genera una discriminación sobre las minorías. Así que nada más es un aporte en relación a lo que comentaba la colega anterior, si a alguien le interesa ese aporte bibliográfico. Bien, ¿alguien más que quería intervenir, apreciados colegas? Sí, doctor, yo. Tenía la Carmen Eva. palabra, doctor. ¿Cuál es su nombre? Un segundito. Carmen Eva González, y después ¿quién? Alberto Quiroga, doctor. Un segundito. Alberto Quiroga, después de Carmen Eva, y Juana Rojas después. un segundito. Juana Rojas. Juana Rojas. Ok, en este, Carmen Eva, Alberto y Juana, por favor. Adelante, Carmen Eva. Sí, gracias, doctor. Bueno, la cultura de paz viene en su evolución histórica, ¿ya? Que tiene que venir generando el sistema de tolerancia, la conciliación, el diálogo, el respeto, ¿no? Y acá, dentro de la cultura de paz, también no solamente es lo que se puede generar acá dentro de nuestro país, sino también quienes promueven esto y van en la búsqueda de esta cultura de paz, fomentando y desarrollando y promoviendo la cultura de paz, son los organismos internacionales que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos. Y justamente dentro de la defensa de los derechos humanos está pues promoviéndose la cultura de paz. Es donde ellos fomentan el diálogo, el consenso, la conciliación, el respeto de una persona hacia otra y el respeto de los gobernantes hacia el ciudadano. Entonces, acá, ¿qué tienen que ver? Por ejemplo, promover los valores y principios fundamentales. Eso es un aspecto muy fundamental, muy importante para que haya y se promueva una cultura de paz, porque mientras no haya el respeto y la promoción a los valores y principios fundamentales de los seres humanos, creo que poco podemos hacer promocionando la cultura de paz. Dentro de las acciones también de los derechos humanos, también para cada ciudadano, para cada persona se establecen derechos y deberes. Y de acuerdo al cumplimiento de estos derechos y deberes, bajo el respeto a lo que a cada uno le corresponde, sin usurpar el derecho del otro, pues vamos a ir fomentando la cultura de paz, valorando también la responsabilidad. La educación hacia la promoción de la cultura de paz es importantísimo. Entonces, creo yo que mientras vamos fomentando la cultura de paz, mientras se vaya fomentando, también se van a ir viendo cambios estructurales. Y esos cambios es lo que hoy todo ciudadano en cualquier país del mundo busca.
la cultura de paz. Muy bien, muchísimas gracias, Carmen Eva, muy amable por su intervención. Tenemos a Alberto, ¿verdad? Alberto, por favor. Así es, doctor. Estoy prendiendo mi cámara. Buenas noches, doctor. Buenas noches, compañero. Es importante hacer algunas apreciaciones que me parecieron muy interesantes, doctor. Por ejemplo, no hay un concepto definido de lo que es la paz, pero sí la cultura de paz la tenemos que llevar cada uno de nosotros a través de nuestras acciones. Porque ¿qué es lo que establece, doctor, en la lectura? Que la paz, para obtener una relativa buena paz, tenemos que tener poder, tenemos que tener autoridad dentro de los demás. Entonces, uno de los conceptos, ya lo decían muchos de los compañeros, que la educación es importante, pero más importante es practicarla, doctor. Nosotros, considero que en esta pequeña lectura que hemos tenido el tiempo de compartir, la cultura de paz debe ser generada a través de cada uno de nosotros. ¿Por qué, doctor? Porque ahí vienen los conflictos. Los conflictos tienen que ser solucionados a través de la buena voluntad de las personas. Eso es paz. No es paz generar polémica, generar incertidumbre. Eso no es paz. Y nosotros, doctor, considero a través de esta lectura, a través de varios ángulos que nos han presentado los autores, que cuando nosotros tenemos la voluntad de generar acciones de paz, vamos a generar una cultura de paz. Muchas gracias, doctor. La palabra, doctor. Buenas noches. Muy bien, un segundo. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias por su intervención. Estoy tomando nota. A la colega. Sí, buenas noches. Sí, Juana. Sí. Buenas noches. ¿Cómo sí. está? Yo quería hacer alusión a los movimientos pacifistas que existieron en su momento, como tenemos como dos personajes emblemáticos, Gandhi y Mandela, quienes a través de su protesta, de su forma de ir por sus reivindicaciones, ellos no han tomado el camino de la guerra o de la fuerza, como siempre suele suceder en todo el periodo de la historia de la humanidad. Entonces ellos demostraron que especialmente el Gandhi, cuando hace sus huelgas, sus movimientos pacíficos, para poder reclamar y poder hacer entender a la gente que a través de esta forma de, si se quiere llamar, de intervención, ellos podrían conseguir que se cambien las cosas que están sucediendo o que se están dando en su país. Lo mismo Mandela con su, cuando llegó a la presidencia, él con su ejemplo ha dado una forma al mundo de que él no era una persona rencorosa, vengativa, ni que ha tratado de vengarse y de hacer lo mismo que hicieron cuando estaban los blancos en el poder. Entonces, eso nos demuestra que si las personas asumimos esa forma de hacer las cosas, podemos llegar mucho más adelante. Ahora, con relación, por ejemplo, a los organismos internacionales, en estos últimos casi 20 años, se han vuelto un aparato muy burocrático y que lo han demostrado en estos últimos años que no han podido realizar los trabajos de paz o de hacer los diálogos. Tienen ellos las condiciones para hacer las negociaciones, conciliaciones y todo lo que es
los métodos alternativos, pero con las guerras, por ejemplo, que se han llevado de Estados Unidos con Irán y ahora actualmente con esta guerra que tenemos Rusia-Ucrania, no se está haciendo y no se está logrando nada por medio de estos organismos internacionales. Entonces, también en esto se tiene que poner a pensar y hacer un análisis para poder hacer una reflexión y otra lectura sobre lo que nosotros queremos realmente con la paz. Eso sería todo. Bien, muchísimas gracias. Gracias por su opinión, gracias por su intervención. Estoy tomando nota y bueno, tal vez una intervención más para que yo ya pueda empezar a hacer algunos comentarios. ¿Quién desea intervenir? Sí, doctor, yo quiero intervenir. ¿Cuál es su nombre, perdón? Adalid Castillo. Adalid, por favor, si puede poner su cámara. Escuchamos. Doctor, buenas noches. Mi intervención va a ser corta, porque casi de la mayoría de mis compañeros es lo mismo. Pero quiero rescatar lo más importante de la cultura de la paz. Tener paz interior, tener paz exterior, influir la paz, impartir paz. Si bien en la cultura de la paz nos indica que es un conjunto de valores y actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos basados en el respeto de la vida misma, lo cual es el fin de la violencia y la promoción de la no violencia. ¿A través de qué? A través o por medio de la educación, el diálogo y la cooperación. Ahora, yo quiero rescatar la parte de la Biblia, dice: pediréis paz y vendrá destrucción repentina. Pareciera que estamos viviendo en esos tiempos, doctor. No sé cómo lo podemos tomar este asunto. Como dice Maquiavelo, divide y reinarás. Hazte fuerte para que tengas paz. Pero ya eso es un punto aparte, doctor. Lo que nosotros debemos promocionar es la no violencia a través de... Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias, bueno el aporte. Muy bien, a ver, vamos a dar por finalizada la ronda de aportes. Retomamos en 2 minutitos. Seguimos con el análisis en 2 minutos, por favor, estoy con ustedes. Bien, estoy nuevamente con ustedes, colegas. A ver, primero, muchas gracias por esos aportes que realizaron. En realidad no era el propósito ni evaluarlos, ni tomar examen, ni mucho menos, porque es apenas una primera lectura que estamos realizando. Y solo quisiera comentarles algunas cosas al margen de que tomé nota, por supuesto, de cada una de sus intervenciones. Este es un libro que, como han podido ver, un libro de cultura de paz. Es un libro que tiene a varios autores que son destacados, particularmente en México. ¿Por qué les comentaba y por qué escogí esta lectura mexicana? Porque les dije que en el mes de agosto se va a realizar el Congreso Mundial de Mediación a instancias de la Universidad San Francisco Javier en Chuquisaca. Y en este congreso este congreso está organizado por el Instituto de Mediación de México, la Universidad de Sonora, con aportes de esta universidad de Nueva León y un par de universidades más, con la San Francisco Javier, en la que la Universidad Mayor de San Andrés, la San Simón y alguna otra que no recuerdo son coorganizadores. Entonces, este es un texto muy sencillo, muy de introducción, que vamos a pensar así, donde se habla de la evolución histórica de la paz, la cultura de la paz en el mundo, los elementos fundamentales de lo que es la cultura de la paz, la contextualización de la educación para la paz en el ámbito universitario. Entonces,
Quería comentarles que este es un libro que ahora se adoptó en la Universidad Mayor de San Andrés, en la carrera de Derecho, y también va a pasar lo mismo con políticas. Se adoptó una materia como parte de las materias para el ingreso a estudiar nuestra carrera o nuestras carreras de nuestras facultades. Y ahí han podido ver que en esa representación gráfica que hace este libro, nos hace un recorrido para sencillamente comprender el concepto actual de paz, algunas diferencias sobre las perspectivas de paz, determinar la influencia de los movimientos pacifistas, como explicaban ahora, los organismos promotores de cómo funcionan esos organismos internacionales que promueven la paz, analizar un poquito las estrategias que desarrollan, cuál es su efectividad en el mundo. Luego se trata de identificar cuál es la participación de los valores en la construcción de la paz, cómo se ha ido dando esa evolución de los derechos humanos, como también referían ustedes, ideas para aplicar estrategias de pacificación de la educación para la valoración de la responsabilidad de un conjunto de directrices internacionales para la educación para la paz, y también trabajar en una estrategia de difusión sobre el contexto de la paz o sobre la paz en los contextos locales. Entonces, básicamente ese es el espíritu de ese libro, Victorio, y yo lo que les sugiero es que ustedes hagan un pequeño resumen de este libro, que podríamos hacerlo en 3 páginas, nada más, suficiente 3 páginas, o más bien como mínimo, si alguien quiere hacer un resumen más, y le ponemos un puntaje para la evaluación, nada más haciendo un resumen de lo que puedan ustedes haber entendido de este libro. Entonces, eso es lo que vamos a hacer para que ustedes puedan terminar de leer. Yo les voy a mandar otro material, les voy a pasar un conjunto de materiales muy interesantes para que ustedes vean. Mientras yo les voy hablando, déjenme ver un material que quería compartir con ustedes, que es el siguiente. Doctor, disculpe, antes de que nos comparta el otro material. Sí, adelante. Este trabajo que usted dice hasta... Ese trabajo lo podemos hacer hasta hoy. ¿Cuándo se lo puede? Lo podemos hacer hasta el próximo miércoles sin ningún problema. No hay problema. ¿Está bien? Gracias, doctor. Ok. Ahora vamos a ver. Permítanme un segundito. Sé que acá, en este mismo instante, les estoy pasando un documento sumamente importante. Sumamente importante. A ver, lo van a ver ahora. Confírmenme si les llegó. Yo lo tengo acá. Es un documento bien bonito. Sí, ya les llegó, ¿verdad? Ya llegó, doctor. Sí, doctor, ya llegó. Muy bien, ya llegó el libro. Entonces, miren lo que les estoy pasando. La guía de conciliación extrajudicial y el rol del abogado. ¿Ya? Este es un libro muy interesante. Aquí ustedes van a ver, fíjense en el índice. Hay una introducción, hay una referencia a lo que es la cultura de paz, una referencia completita de lo que son los medios alternativos de solución de controversias, cuál es la conciliación extrajudicial y cuáles son las instancias que la llevan adelante, cuáles son las características de la conciliación extrajudicial, quién es el conciliador y cuáles son sus obligaciones, qué características y habilidades debe tener el conciliador. ¿Se acuerdan de la pregunta de anoche cuando estábamos hablando y hacíamos una primera diferencia entre la imparcialidad y la neutralidad? Otra pregunta, ¿deben concurrir las partes acompañadas por un abogado a las sesiones de conciliación? ¿Cuáles son las etapas de un proceso de conciliación? ¿En qué consiste el análisis, la valoración y la asignación del conciliador? ¿Cómo se inicia la audiencia y cuáles son los principios del proceso? ¿Qué asuntos son conciliables? ¿En qué consiste el auxilio técnico? ¿Qué ocurre ante la
posibilidad justificada de hacer incluir la conciliación y cuál es la acta de conciliación. O sea, más completo que lo que les acabo de pasar, imposible, ¿verdad? Entonces, es un documento que tiene 40 páginas, muy didáctico. Se ha trabajado con mucho cuidado para que sea así de didáctico. Y por ejemplo, yo voy a tomar, si se van a la página 13 y vemos qué es la conciliación extrajudicial y cuáles son las instancias que la llevan adelante. Vamos a ver, comparen, por ejemplo, esto con lo que hemos hablado el día de ayer, ¿no? Yo lo que quería era que ustedes no repitan como loros, sino que entendamos la lógica. A ver, vamos a ver qué dice este texto. Dice, la conciliación extrajudicial se realiza, como su nombre lo indica, fuera del ámbito judicial. Eso ya sabemos. La llevan a cabo los centros de conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia, ya lo sabemos. En el marco de sus atribuciones, tanto las instituciones públicas como los servicios integrales de justicia, que son del Ministerio de Justicia, dependientes del Ministerio de Transparencia Institucional, pueden administrar centros de conciliación. Hoy día, la novedad sería que cuando dice tanto las instituciones públicas, la universidad es una institución pública, y vean ustedes cómo está abierto al ámbito público el tema de la conciliación. Las atribuciones de los centros comprenden la prestación de servicios en conciliación, la acreditación y designación de conciliadores, la suspensión temporal o definitiva de los mismos y la definición de aranceles para los servicios prestados. Deben contar con una infraestructura que cumpla las condiciones técnicas y administrativas estipuladas por la normativa. El marco que rige el funcionamiento de los centros es la Ley 708, ya lo sabemos, la cual establece los principios reguladores, la institucionalidad, los derechos y obligaciones tanto de las instancias como de los operadores que prestan el servicio de conciliación, el procedimiento aplicable y lo que no aplica en la conciliación. La reglamentación para la autorización, la aprobación del reglamento, el registro y la sanción de los centros están establecidos en el reglamento. Miren, tomen nota de eso, la resolución ministerial 235-2015, que es la norma reglamentaria de la ley 708. Y también les hago conocer, como dice este texto, que el Ministerio de Justicia, para enfrentar el tema del COVID, se ha preocupado de emitir un reglamento para uso de mecanismos virtuales, ¿no? Para poder hacer los procesos virtuales, entonces de manera electrónica. Luego está en este texto cuáles son las características. Miren, por ejemplo, es un mecanismo útil, es un procedimiento que opta por el diálogo, la preservación de las relaciones, es un instrumento de autocomposición de un conflicto a través de la voluntad de las partes, promueve que las partes asuman el compromiso de hacerse responsables de la solución de sus conflictos, otorga participación y protagonismo a las partes, permite la expresión franca de sentimientos e intereses en el marco de confidencialidad y reserva, es un proceso voluntario, flexible, cooperativo, oportuno, económico, etcétera, etcétera. Propicia soluciones creativas y efectivas, es llevada adelante por personal acreditado idóneo. ¿Cuáles son las ventajas? Más allá, ¿quién es el conciliador y cuáles son sus obligaciones? ¿Cuál es el rol del conciliador? Ahora miren esto, en la página 19. ¿Qué características y habilidades debe tener el conciliador? Entonces miren, por la importancia del papel que cumple, el conciliador o la conciliadora debe tener las siguientes características. Ser paciente para ir al ritmo de las partes y evitar acelerar el procedimiento. Vayan comparando esto con la figura de un juez, van a ver qué es diferente. Tiene que ser discreto para mantener en reserva los temas tratados. Tiene que ser creativo para ayudar a las partes a flexibilizar sus posiciones y aportar ideas durante el proceso de búsqueda de soluciones. Tiene que ser flexible para adecuarse a las necesidades de las partes y no intentar que las partes se adapten a las necesidades del conciliador. Tiene que ser imparcial para no inclinarse a favor o en contra de alguna de las partes. Tiene que ser objetivo para no involucrarse emocionalmente con las partes y ayudarlas a notar aquello que debido a sus circunstancias e intereses no pueden percibir. Tiene que ser empático para entender las necesidades
necesidades de las partes, sin emitir juicios de valor. Tiene que ser honesto, para ser veraz con la información que brinda las partes y con la información que éstas le autorizan transmitir. Sobre eso ahorita comento algo. Tiene que ser humano, es decir, respetuoso de los sentimientos de las partes, con suficiente sensibilidad para respetar las diferencias ideológicas, culturales, sexuales, etc. Luego ven en este documento, se hace una referencia a cuál es el rol del conciliador, etcétera, etcétera. Entonces pueden ver que es un documento sumamente didáctico, sumamente sencillito, un documento ligerito en su así que esta es otra sugerencia bibliográfica. Son documentos pequeñitos que vale la pena analizar qué le parece a su simple lectura o a su simple mirada, quiero decir, a su simple ojeada. No digo que ya lo hayan leído ni siquiera una página, pero ¿qué les parece de ligerito este documento? Interesante, doctor, ¿no? Porque justamente la otra doctora también que habíamos pasado nos habló de esta Fundación UNIR, y este es de la Fundación UNIR que nos está haciendo conocer, ¿no es cierto? Excelente, doctor. Nos enseña ya todo lo que hemos avanzado y nos capacita para seguir adelante. Así es, miren, ahora les estoy pasando otro documento muy bonito, que lo vamos a ver también. A ver, confírmenme si ya les llegó. Ahí les va, miren qué buena información que van. Perdón, no me estaban escuchando, ¿verdad? Yo hablando como loco y estaba en silencio. No, ahora sí. No, doctor. Qué menso. Bueno, disculpen. Yo estaba hablando como loco y ustedes sin escucharme. A ver, les estaba diciendo que les he mandado otro material. No sé si les llegó. Sí. Módulo de conciliación en derecho. Sí, correcto. Ya, ese todavía no lo abran. No vamos a hablar todavía de eso. Pero quería enseñarles lo siguiente. Cuando leía las características que debe tener un conciliador, había una característica que creo que era la penúltima, no sé si alguien puede leer en la parte de la página 19 del otro texto. ¿Cuál era la penúltima característica? Una que decía que el conciliador tiene que saber ser discreto y administrar con cuidado la información que le da una de las partes, ¿verdad? Entonces, en relación a ese punto, quiero enseñarles una técnica. No sé si alguien encontró esa parte a la que quiero hacer referencia. Es la página 19, doctor, que dice características. ¿Qué características y habilidades debe tener el conciliador? Correcto, sí. Una de las últimas, creo que era la penúltima, una que hacía referencia a la discreción. A ver si me colabora. En las dos últimas partes dice, por ejemplo, una de las características es ser honesto para ser veraz con la información que brinde a las partes y que la información que éstas le autoricen transmitir. Esa es. Vuelva a leer, por favor. Vuelva a leer, colega. Vuelva a leer esa. Ya. Característica, honesto para ser veraz con la información que brinde a las partes y con la información que éstas le autoricen transmitir. Doctor, la segunda también. O sea, se habla de la discreción. A ver, un segundito. Primero decía, ¿y qué decía de la información? A ver, vuelva a leer la última parte sobre la información. Dice para hacer con la información que brinde, ser veraz con la información que brinde a las partes y con la información que éstas le autoricen transmitir. Esa. Y con la información que éstas le autoricen transmitir. Entonces, quiere decir que las partes quiere decir que el conciliador va a manejar cierta información y tiene que ser tan cuidadoso porque el conciliador a veces maneja información de una sola de las partes y ni siquiera tiene autorización para transmitir esa información. Me explico. Imagínense ustedes en este momento, están sentados en una mesita circular, son conciliadores o conciliadoras.
Están ahí sentados y imagínense en la misma mesa dos personas, dos esposos que están con un problema de orden familiar sobre el cual ustedes quieren conciliar. Entonces, no importa cuál fuera el problema, solo quiero enseñarles una técnica de conciliación. Esta técnica de conciliación que les voy a enseñar ahora se llama caucus. Se escribe C-A-U-C-U-S, caucus. Se la conoce así con ese nombre como caucus. Y pueden ustedes utilizar esta denominación para entender de qué estoy hablando. La vamos a llamar sesiones privadas o sesión privada. ¿Qué es un caucus en materia de conciliación? Es una técnica que usamos los conciliadores. Un caucus es una sesión privada. Entonces aquí, privada. Entonces quiere decir privada con una de las partes. Entonces esto no es tan sencillo de manejar. Hay que tener cierta destreza. Y el conciliador y un esposo que están frente a ustedes comenzando a tratar temas delicados que los han llevado a una situación conflictiva en materia familiar. Entonces, les decía que ustedes van a estar así frente a dos personas, dos esposos que están en una situación conflictiva, y aunque ustedes no lo crean, existe un lenguaje no verbal de las partes. Existe un lenguaje no con palabras, existe un lenguaje con los gestos. Hay un lenguaje no verbal en una mesa de conciliación y muchas veces nos damos cuenta, voy a poner solo como un ejemplo, puede pasar de varón a mujer, de mujer a varón, es indistinto, solo estoy poniendo un ejemplo. Cuando, por ejemplo, la esposa empieza a mirar al conciliador con unos ojos diferentes y le está queriendo hablar y los ojos hablan, aunque ustedes no lo crean. El lenguaje no verbal, el lenguaje que una de las partes comienza a expresar, nos está diciendo que hay algo que esa persona quiere decir, pero no lo puede decir delante de la otra persona. O sencillamente es algún elemento que el conciliador ha considerado que necesita tocarlo y conversarlo solamente con una de las partes. Esta técnica es muy delicada porque imagínense ustedes, a ver, los varones pónganse en calidad de conciliados ahí y que resulta que el conciliador esté hablando a solas con la esposa, a veces genera una situación de que se ha violado la imparcialidad, de que ya el conciliador se puso de acuerdo con la esposa, que qué estará diciendo, o viceversa. Digamos, lo vemos al revés. Puede darse el caso de que sea el conciliador que habla con el esposo, no con la esposa, y ahí a solas. Entonces, imagínense cuál es la sensación que le queda a la esposa sobre una figura así. Esa técnica se llama caucus y es sumamente importante. Pero aquí quiero enseñarles que cuando un conciliador va a conciliar, el momento que se inicia la conciliación, el primer instante, en la primera sesión que vamos a decir es la sesión de presentación, si vale el término. En esa sesión es que el conciliador tiene que explicar a las partes y decirles con mucha claridad lo siguiente. Quiero decirles que es posible, podría darse el caso, de que durante este proceso de conciliación, durante estas sesiones, yo como conciliador vea por conveniente conversar con alguno de ustedes de manera privada. Puede ser que yo, como conciliador, lo estime conveniente y en tal caso quiero que sepan ustedes que lo que yo converse con uno de ustedes va a ser tratado con absoluta confidencialidad, salvo que ustedes me autoricen a transparentar algo de la información que ustedes me brinden. Mientras tanto, si no cuento con esa autorización, pues no lo voy a hacer y lo voy a manejar con mucha confidencialidad. Elemento número 1. Y elemento número 2, decirle a las partes que si ustedes deciden tener una sesión privada con una de ellas, van a tener de la misma manera una sesión privada con la otra parte. Por razones de que tengan ambas partes
su oportunidad para decir algunas cosas que en la mesa de conciliación las partes no se atreven a decir. ¿Me comprenden esa técnica? Sí, doctor, sí. Bien, colega. Entonces, eso cuando el conciliador realmente genera confianza en las partes, cuando el conciliador es honesto, es veraz, es claro con la información que va a dar, eso es una herramienta poderosa que se llama Caucus, es una técnica de conciliación. No es fácil usarla al principio, cuando ustedes estén empezando a ser conciliadores, va a requerir un poquito más de cuidado. A veces en mi propia experiencia, cuando yo realizaba mis primeras conciliaciones, yo tenía la sensación de que si realizaba un caucus, les comento una experiencia personal, sentía que estaba entorpeciendo mi proceso de generar confianza, porque yo pensaba que, claro, en mi mente tan abogadil, ¿no? Tan doctorcito, tan de abogado, así trasladando el juzgado a la audiencia de conciliación. Yo pensaba que eso era así como que en plena audiencia una de las partes, a ver, venga, quiero charlar a solas con usted. Veríamos como algo totalmente extraño, pero en este caso fíjense cómo una figura, una técnica así puede aumentar el valor de la conciliación, generando un incremento del principio de inmediación, que es el que tiene que tener un conciliador con las partes. Entonces ahí se generan unas cosas increíbles, porque de manera transparente, no en secreto, no en privadito, no así ocultaditos tras de un muro, no, te mando un mensajito conciliador y te voy a contar un chisme, no, de manera muy transparente, muy clara y que las partes saben. Entonces se produce un caucus con una de las partes donde una de las personas cuenta cosas que no se animó a contar o a precisar en una audiencia cara a cara, y sin embargo luego hay que cederle la oportunidad a la otra parte y solamente se puede intercambiar información con la otra parte en la medida en que las personas lo autoricen al conciliador. Si el conciliador, pues yo le voy a preguntar a una de las partes, ¿usted me autoriza a utilizar esta información, a que yo pueda conversar sobre esto con su esposo, por ejemplo, o viceversa? Entonces puede que yo tenga una respuesta que me diga sí, o puede que tenga una respuesta que me diga no. Si no me autoriza, pues yo como conciliador, sin embargo, ya tengo eso en mi cabeza y voy a sugerir otras fórmulas de solución interesantes sin necesidad de que yo esté develando la información que he recibido. O lo que normalmente pasa, les comento ya la experiencia, es que las partes te dicen, sí, le autorizo, pero va a ver usted que la otra persona se resiste, miente, tiene otra versión, bla, bla. Me autoriza, muy bien. Y luego hago una sesión que se llama una sesión privada, un caucus con la otra parte, y si tengo la autorización voy a tocar esos temas y voy a escuchar la versión de la otra parte en una dimensión en la que probablemente no había salido de la mesa de conciliación y que puede ser un elemento muy determinante para el curso que siga la conciliación y para el logro de resultados y de acuerdos. Pónganse a pensar, pues, ¿por qué las personas te contarían algo? ¿Por qué transparentarían? ¿Para qué diablos se meterían con un conciliador que es un total ajeno a la vida privada de las partes? Es simplemente porque quieren lograr una solución a su conflicto. Entonces, si el conciliador logra generar esa confianza, logra manejar un tema así, entonces hay una posibilidad de un buen resultado y un buen camino en la conciliación. ¿Comprendieron esa técnica que se llama caucus, colegas? Sí, doctor, sí, sí. Doctor. A ver, sobre esa técnica, ¿alguien que quisiera hacer alguna pregunta? ¿Alguien que tenga alguna duda? ¿O Doctor, quedó claro? disculpe, Sí, adelante. al respecto de que usted decía, si alguna de las partes, pongamos un ejemplo, alguna de las partes le dice que sí puede utilizar la información que le da, pero la otra parte le niega brindar o autorizar esa información que le da usted, ¿qué usted en ese caso hace?
Excelente, le muy buena comenta o pregunta. comenta. Gracias, eso No, sería. muy buena pregunta. No, muy buena pregunta. Quiere decir que usted como conciliadora en su cabeza, vamos a decir así para que lo entienda, pues tiene una posición más clara de una de las partes y probablemente tiene la misma posición de la otra parte, una clarificación, pero si usted no está autorizada a divulgar esa información, pues no lo puede hacer. No puede poner esa información en la mesa si una de las partes no le autoriza. La experiencia nos muestra que casi siempre las partes autorizan, porque es como una reacción elemental. Si yo no quiero que usted revele mis cosas, ¿para qué se las voy a decir? Prefiero directamente no decirlas y me las guardo y me las trago y me voy a la tumba con mis secretos, si vale el término por decir cualquier cosa. Pero si las estoy revelando es porque normalmente la experiencia nos ha mostrado que las partes no tienen mayor problema en que se use esa información. Sin embargo, atendiendo a la consulta muy pertinente que hace usted, si una de las partes no le autoriza a usar esa información, pues no la puede usar. Pero ya tiene usted esa información en su cabeza y usted va a estar en mejores condiciones de proponer fórmulas de solución para un conflicto. Por ejemplo, si dos hermanos están discutiendo a la muerte de un padre, porque, perdón, adelante. Doctor, yo tengo Adelante. una duda. Digamos, cuando usted va a tener esa entrevista en privado con alguna de las partes, ¿de qué manera usted puede corroborar que la versión que le está dando es verídica? Porque de alguna manera eso va a influenciar ya en la toma de decisiones, ¿no es? No, o sea, mire, hay que tener cuidado con eso de la toma de decisiones, porque no debemos olvidar que el conciliador no decide absolutamente nada. El conciliador no decide, porque el conciliador no es un juez, el conciliador no determina nada. El conciliador es un facilitador de la comunicación entre las partes para que ellas arriben a la solución. Puede proponer algunas fórmulas de solución, puede hacer intercambiar propuestas entre las partes. Las más lindas conciliaciones salen cuando son las partes las que proponen la solución, así sean medio descabelladas al principio, pero van naciendo de las partes, cuando el conciliador sabe decirle, ¿y qué es lo que cree usted que sería lo mejor en este caso para su hijo, por ejemplo? ¿Y usted qué cree? ¿Por qué piensa que entonces son ellos los que van a dar una solución? Entonces el conciliador no va a decidir nada, ¿no es cierto? Y la información que tenga simplemente es una información para el conciliador, si no tiene la autorización de utilizarla, ¿verdad? Y lo que usted pregunta es muy importante porque ha usado una palabra que me sirve para explicarles algo que es medular en la conciliación. Usted ha hablado de la prueba, eso va a ser una especie de prueba. ¿Qué valor le va a dar a lo que le está diciendo si es solo la versión de una de las partes? Escuchen esto, en materia de conciliación no existe valoración de la prueba, no existe etapa probatoria. Miren esa belleza de procedimiento, a ver, comparen con el juzgado. No hay pruebas, es decir, cuando una persona va a un centro de conciliación y quiere conciliar con otra porque dice, ¿sabe qué? Tengo un problema con mi vecina porque mi vecina ha empezado a construir y se ha pasado medio metro y está invadiendo mi terreno. Yo en esa parte, yo no tenía muro, pero sí tengo papeles y claramente esta persona ha invadido medio metro así sobre mi terreno. Entonces yo, conciliador, si tuviera el cerebro de un abogado, de un juez, le diría, con carácter previo, acredite su derecho propietario sobre el predio en cuestión, ¿no? Le diría, tráigame sus papeles, primero tengo que saber, usted dice que es Juan Pérez, primero demuéstreme que usted es propietario de este lote sobre el cual se está discutiendo. Imagínense si la conciliación la llevaríamos a la manera del ámbito judicial o se abriría término de prueba para que las partes prueben. En la conciliación no se requiere prueba. Esa es la maravilla de la conciliación. Y muchas veces las partes pueden decir, y yo le pido a usted, conciliador, que vayamos, hagamos una inspección, le voy a demostrar lo que estoy diciendo. Y el conciliador le pregunta a la otra parte, ¿tiene usted alguna objeción en que podamos ir y mirar ese su predio? Así.
Y la respuesta es, no, no tengo ningún problema. Vamos, así como con dos nuevos amigos, el conciliador se va a mirar el predio, así, mire, esto es lo que usted señala, ya. ¿Y usted qué piensa sobre esto? Así, entonces es una solución totalmente diferente. Entonces no se trata ni de hablar de plena prueba, ni de hacer valoraciones, ni nada. Usted como conciliadora escucha. Lo más importante que tiene un conciliador es la capacidad de hacer una escucha activa. Usted escucha y ya sabe canalizar. El conciliador tiene que tener la virtud de saber identificar posiciones y convertirlas en intereses comunes de las partes. ¿Qué es lo que al final los trae por aquí? A ver, vamos aclarando ese tema. Y luego ya viene, por supuesto, un ámbito de si quieren ustedes, le voy a llamar, voy a usar un término muy jurídico para que me entiendan, un control de legalidad, etcétera, sobre lo cual también yo quisiera hablar. Entonces, es una forma de resolver los conflictos de una manera totalmente diferente. No se olviden que los principios de la conciliación son la buena fe, la voluntariedad, no existe conciliación, y además la facultad de disposición, ¿verdad? Vamos a resolver conflictos sobre la base de nuestra capacidad de disposición. Entonces ya el conciliador se va a ir dando cuenta qué trascendencia jurídica puede tener un arreglo. Bueno, es un mundo mucho más profundo, mucho más lindo, pero son muy buenas las preguntas que hacen para ir viendo ya específicamente las técnicas. Ahora, yo les voy a explicar cómo opera el procedimiento ya de una conciliación. Haremos de cuenta que ya llegó una persona a un centro y les voy a explicar todo ese procedimiento. Para eso, les sugiero que hagamos una pausa de 15 minutos. ¿Les parece? Está bien, doctor, está bien. Bien, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Entonces, retomamos a las 21:00 para que les explique el procedimiento mismo de cómo se hace una conciliación. ¿Está bien? Buenas noches, colegas diputados. ¿Tenemos bajas? ¿Me están escuchando? Bien. Presente, doctor. Presente en la recta final Gracias, de gracias. viernes. Ahora sí los escucho. Bien, a ver, seguimos lo que estábamos viendo. Vamos ahora a ver la siguiente figura. La siguiente figura. Vamos a pensar que hoy estamos ya en un centro de conciliación. Pensaremos cualquiera, un centro de conciliación, digamos, de la universidad. Y pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a ir una de las partes. Aquí les enseño otra cosa que puede pasar. A una solicitud de conciliación puede provenir de una persona o de una parte, llamaremos, o de ambas. Aunque ustedes no lo crean, hay muchos casos en los que la solicitud de conciliación se formula por ambas partes. Ejemplo, un acreedor y un deudor. Ejemplo, dos esposos. Ejemplo, dos socios. Cualquier situación que pueda darse, es decir, no está limitado ni prohibido que pueda haber una conciliación solicitada por dos partes. No es necesario que sea solo una la que solicite. ¿Qué opinan al respecto? ¿Cómo creen que debería operar la conciliación desde el punto de vista de la solicitud? No entendí casi, doctor. Doctor, a mi modo de ver, ambas partes tendrían que estar de acuerdo para ir a una conciliación. Perdón, ¿me repite esa posición? Doctor, ambas partes tendrían que estar de acuerdo para ir a una conciliación. Por supuesto, eso es elemental y es muy importante lo que usted dice, ¿no? Eso quiere decir que siempre recuerden que la esencia y la base de una conciliación es la voluntariedad. Es un procedimiento voluntario y no va a haber, por supuesto, conciliación con carácter obligatorio. Eso no va a pasar. Lo que les estaba diciendo, sin embargo, es que una conciliación puede comenzar a solicitud de una sola de las partes. Por ejemplo, un acreedor que quiere conciliar con un deudor, o al revés, un deudor que quiere conciliar con un acreedor, o puede ser solicitada por esposos, o puede ser solicitada por socios, etcétera, etcétera. Pero no solamente
puede empezar una conciliación a solicitud de una sola de las partes, sino que hemos visto en la experiencia que hay muchas conciliaciones que se solicitan ante un centro de conciliación por ambas partes. Ambas partes son las que solicitan la conciliación, lo cual es una figura muy, muy bonita porque nos está mostrando que ya ellos están llegando con un primer paso bien dado, que es decir, dos personas que se acercan y dicen, queremos conciliar, no sé, venimos a este centro de conciliación porque queremos conciliar. Entonces, eso es un paso bien, bien importante cuando ustedes se encuentren con dos partes que están acudiendo a un centro pidiendo una conciliación. Eso es algo muy bueno. Pero no es lo que normalmente ocurre. Vamos a decir, en un porcentaje nos vamos a encontrar con un 75% de porcentaje en el que la conciliación se inicia a solicitud de una sola de las partes y un porcentaje menor, digamos de un 25% de conciliaciones que se inician a solicitud de ambas partes. Entonces, ¿qué pasa cuando la solicitud se inicia a solicitud de ambas partes? Es mucho mejor porque ya dieron un paso valiosísimo y gigantesco, que es el primer paso de saltar la aceptación de la otra parte para conciliar. Entonces vamos ahora al caso típico. El caso más normal, diríamos, es el caso en el que la conciliación se inicia a solicitud de una sola de las partes. ¿Qué sucede en este caso? Una de las partes, vamos a imaginar un acreedor o incluso un deudor, ojo con eso, ¿no? Porque una solicitud de conciliación también puede nacer a través de un deudor, cosa que en el juzgado es más difícil, salvo que veamos ya figuras muy jurídicas, como por ejemplo la oferta de pago seguida de consignación, una acción judicial para que el deudor cumpla su obligación frente a un acreedor. Pero bueno, en términos más sencillos, vamos a ver que aquí en una conciliación, esta puede iniciar a solicitud de un acreedor o a solicitud de un deudor, lo que fuera, ¿no? Incluso más allá todavía, si ustedes quieren a instancia o a solicitud de un garante, por ejemplo, imaginen todas las cosas que les estoy diciendo. Entonces, así pueden iniciarse las conciliaciones. Y vamos a imaginar que estamos en el caso típico, una conciliación a solicitud de una sola de las partes. Entonces, esta persona primero va a buscar información, seguramente escuchó en las noticias, en la prensa, alguien le pasó el dato de que es probable intentar una conciliación antes de ir a un proceso judicial y va a acudir a un centro de conciliación. Imagínense que vaya a un centro de conciliación de la universidad y va a decir, mire, yo quiero saber en qué consiste la conciliación, bla, bla, bla. Se les va a dar la información como una información normal que se brinda en un centro de conciliación y se le va a decir, si usted quiere conciliar, lo único que tiene que hacer es presentar una solicitud de conciliación muy sencilla que puede expresarla verbalmente. El centro, un funcionario del centro le va a ayudar a que ponga en un pequeño formulario un resumen muy escueto según su leal saber y entender. Va a plantear así en términos muy sencillos, incluso el funcionario se lo puede escribir y le permite leer y le está de acuerdo, sí, ok, coloque aquí su firma para que iniciemos el procedimiento y vamos a iniciar con una invitación a la otra parte. Entonces esta persona va a decir, bueno, yo quiero conciliar, pues resulta que yo tengo un deudor o un acreedor, yo que sé que se llama tal cosa, y listo, y quiero invitarlo a una conciliación. Va a contar, va a narrar brevemente su situación y en un centro de conciliación lo que se hace es inmediatamente hacer un test de conciliabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar los artículos pertinentes de la ley 708 que hablan de en qué materias no se puede conciliar o cuáles son las prohibiciones expresas para conciliar. Revisen la ley 708 a partir del artículo 20 para encontrar ahí claramente señalado el tema de cuáles son las, vamos a decir genéricamente, las prohibiciones para conciliar. Entonces, está claramente señalado cuáles son. Bien, entonces les decía que
hace un test de conciliabilidad, le vamos a llamar así. Quiere decir que con una simple mirada, que luego se va a volver una práctica de mucha experiencia, rápidamente, uno escucha el tema y primero lo clasifica rápidamente, así de forma mental, en una materia, un tema civil, familiar, comercial, incluso penal, porque les adelanto que también se puede conciliar en materia penal. Todos los temas no derivados con asuntos de orden público, ¿verdad? Ni con la comisión de delitos como tal, no se va a conciliar el jus punendi. Lo que se va a conciliar es todo lo que tenga que ver con la reparación patrimonial del daño causado a la víctima. Es decir, también hay conciliación en materia penal, etcétera, etcétera. Entonces, ustedes se fijan las prohibiciones que hay, qué materias no se puede conciliar y bueno, rápidamente determinamos, se llega a la conclusión de que sí, este es un caso que se puede conciliar. Muy bien, ¿qué datos tiene de la otra persona? Bueno, mire, esta persona se llama tal cosa, vive en tal lugar, tengo su teléfono. Muy bien, ya conocemos cuál es la pretensión de una de las partes que solicita una conciliación y nosotros generamos una pequeña hojita, si quieren un formulario, que es un formulario de invitación a la otra parte para conciliar. Invitación. Olvídense ustedes de las palabras citación, notificación. Olvídense de sus términos. Aquí hablamos de invitación. Entonces, el centro de conciliación lo que va a hacer es va a cursar una invitación a la otra parte para que pueda conciliar. Es decir, se le va a hacer saber, bueno, mire, hemos recibido una solicitud de conciliación de parte de una persona, bla, 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 y queremos saber si usted tiene el interés de conciliar. Y aprovechamos para explicarle que, perdón, entonces lo que se hace es se genera un formulario sencillito y se hace una invitación a la otra persona, por ejemplo, se la visita en su domicilio, se la visita en su oficina, etcétera, etcétera, y se le explica qué significa la conciliación en términos sencillos y algunas cosas muy importantes como por ejemplo las siguientes, que a toda persona, ahora ustedes pónganse en situación de invitados y un invitado puede tener dos características o puede, la experiencia nos ha mostrado que las podemos dividir en dos grupos. Invitados que saben lo que es una conciliación y que tienen alguna información sobre lo que es la conciliación, el procedimiento de conciliación, lo que es un centro de conciliación, y personas que probablemente no tengan idea lo que significa la conciliación, que tengan un desconocimiento total del tema. Entonces, se van a encontrar ustedes con esos dos tipos de personas, los invitados, ¿verdad? Entonces, vamos a pensar en un invitado que no conozca nada de conciliación. Vamos a imaginar un total desconocido de conciliación. Un total desconocido, una persona más bien que desconoce totalmente la conciliación. Entonces, con mayor razón, hay que tener un poquito más de cuidado, de paciencia en explicar. Incluso uno puede recibir un portazo en la nariz y listo, decirle aquí no me interesa nada. Bueno, perfecto, si no tiene interés en conciliar, se acabó, no hay más, no hay procedimiento de conciliación, no existe más nada que hacer ante una persona que sencillamente no tiene la intención de conciliar. Pues lo que hace un centro de conciliación es labrar una pequeña actita de una conciliación que no se puede llevar adelante porque simplemente no hay la aceptación de la parte invitada para conciliar. Entonces, esa conciliación no llega ni a la esquina y se acabó. Quiere decir que eso no va a ir a procedimiento de conciliación. O al revés, podemos encontrarnos, aquí viene un dato ya de experiencia que les puede servir. La experiencia nos ha mostrado que es muy, digamos, si vale el término en porcentajes,
Vamos a decir que, por ejemplo, un porcentaje de un 80% de conciliaciones se dan favorablemente porque una vez que a las partes se les explica lo que es la conciliación, etcétera, etcétera, se animan a conciliar. Además, bajo unas reglas de partida tan importantes como las siguientes. Preguntas típicas de los invitados para conciliar. ¿Y qué pasa si yo no quiero conciliar? ¿Qué pasa si lo que me está, si las cosas que discutimos no me interesan para llegar a una conciliación? ¿Qué pasa si no estoy de acuerdo en conciliar, por ejemplo? ¿No? Una pregunta típica. Esa sería una pregunta típica. Entonces, la respuesta es no pasa absolutamente nada porque nadie está obligado a conciliar, ni siquiera dentro de una audiencia de conciliación. Es decir, perdón, un segundito, aguarden un segundito. Bien, entonces nos podemos encontrar con una primera situación en la que es importante hacerle saber a las personas que no tienen la obligación de conciliar, no tienen la obligación de llegar a un acuerdo, ni siquiera tienen la obligación de concluir un procedimiento. Si la voluntad de las personas ya no está presente en un procedimiento de conciliación, así sea iniciado, así estemos en los primeros 10 minutos, así estemos en la tercera sesión de conciliación, si la voluntad desaparece, simplemente ya no hay conciliación. Entonces las partes tienen que saber que aquí no estamos obligados a conciliar, ni siquiera están obligados a llegar a un acuerdo, ni a un acuerdo total, ni a un acuerdo parcial. Tu audio, doctor, no se escucha. Doctor, ya no logramos escucharlo bien. Doctor, por rato su audio se escucha bien y por rato se corta o se baja así el volumen de su audio. No hay audio, doctor. Está prendido su micrófono, pero no hay audio. Clase avanzada.
Parece que es el sistema está mal. Dice que se desconecten nomás. No hay señal de humo del doctor. Compañero, puede En estar mal. algunas zonas la señal es así, Acá en la universidad la fiesta está full. se baja de golpe o sube y se escucha entrecortado en algunas zonas. Pésimo acá en ¿Cuál Pando, de cover verdad. nomás? Seguro en la zona el doctor se bajó la señal. Que se suba al Illimani, pues, Carmen. Que vaya a buscar su pacatari. Está en la hollada. Correcto, Juan. Que suba agua en la Potosí. Está comenzando a ventear ya. Estoy con ustedes. Llegando al sur. Ay, ya ve. Diplomantes, estoy con ustedes, diplomantes. Estoy con problemas de señal, van a disculpar. Sí, nos estaba escuchando. Sí, estaba escuchando. Estoy con problemas de señal, disculpen. Bueno, a ver, entonces resulta que es muy importante dar esas primeras informaciones a una persona para que concilie, porque una persona al principio tiene una cierta reacción adversa. Perdón, ¿me están escuchando ustedes? Sí, ahora sí, doctor, por el momento. Positivo, doctor, lo estamos escuchando. Gracias. Muchas gracias. Disculpen, por favor, mis condiciones técnicas, pero estamos en esto. Entonces, miren, una persona, una vez que ha recibido toda la información, vamos a decir que la ha recibido de una manera positiva y entonces la invitamos a conciliar. Aquí quiero decirles algo muy, muy importante. Primero, nosotros tenemos, en el caso del Centro de Conciliación de la Universidad, tenemos una tecnología de software, tenemos un sistema de gestión que nos permite también hacer conciliaciones virtuales. Ahora, sin el software, sin el sistema que tenemos, se puede perfectamente hacer una conciliación exactamente igual como la estamos haciendo en este momento. Es decir, Vía Zoom. Vía Zoom, por supuesto que vía Zoom se puede hacer. Y además aquí tenemos una riqueza espectacular, porque dije que el procedimiento de conciliación es confidencial, así que no se generan antecedentes, no se quedan antecedentes de todo lo que se ha, de todo lo que se ha tratado, de todo lo que se ha conciliado. Voy a adelantar un poquito esto para que me entiendan cuán confidencial es el tema. Que, por ejemplo, si acabamos de arribar a un acuerdo, digamos un acuerdo total y se ha hecho una conciliación, no se relata en un acta de conciliación considerando que las partes, bla, 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 considerando que la carga probatoria, considerando que los puntos de hecho a probar, considerando que las partes expusieron, considerando, no existe nada de eso. Simplemente se hace una referencia al tipo de asunto que se sometió a conciliación y a continuación se ponen los acuerdos a los que arribaron las partes. El señor fulano de tal reconoce una deuda de 8,000 bolivianos en favor de su acreedor, señor fulano de tal. El acreedor está de acuerdo con el monto, ambas partes han acordado que esa es la deuda, se ponen de acuerdo en las siguientes condiciones para el pago, bla, bla, así directo al acuerdo de conciliación. A nadie le importa lo que se discutió, lo que se trató, las cosas que se dijeron, no se dijeron, simplemente vamos a lo importante. Entonces, también se puede hacer una conciliación con Zoom. Ahora, imagínense, digamos que cualquiera de ustedes es el conciliador de nuestro centro de conciliación. Puede que usted esté hasta en la ciudad de La Paz en este momento o en Oruro, igual se puede conciliar. O puede ser que usted se vaya caminando al centro de conciliación y usted va a usar un aula una sala de conciliación y puede que usted esté ahí con una de las partes y la otra parte está en su casa, o puede ser que no esté con ninguna de las partes, o puede ser que esté con las dos partes. Así de importante y así de simple es el tema de la conciliación, así de expedito, así de fácil. Entonces,
Bueno, ya vamos a hacer algunas precisiones sobre esos detalles cuando les explique. Aquí quiero hacerles una consulta. ¿Ustedes tendrían alguna predisposición para pasar una clasecita un poquito ordenadora de los tiempos y los cortecitos que hemos tenido el día de mañana a las 9 de la mañana, sin que tenga ningún tipo de implicancia ni de que no signifique ninguna obligatoriedad, ni siquiera ustedes tengan que asistir si no pueden, sino es solamente un reforzamiento que yo quisiera dar con ustedes? ¿Es posible? ¿Es posible? Doctor, De mi parte, sí, doctor. Puede No que sé lo sí, demás. puede ser, doctor. De mi Estamos parte bien. también, doctor. Estamos activos para usted. ¿Cuánto duraría? Positivo. La hora de las 9. Yo les dejo en consideración de ustedes, si acaso les parece bien hacerlo, digamos de 9 a 10 de la mañana, así un ratito, nada más una horita, donde yo les voy a dar algunos tips así como estos, de algunas aclaraciones, y para que las personas que no puedan, no sientan que han perdido absolutamente nada, yo puedo repetir eso ya en nuestra próxima sesión, porque tenemos todavía sesiones de clases porque no hemos terminado, y puedo repetir para que todos estén tranquilos con eso. ¿Qué les parece? Entonces yo les sugiero a las 9 de la mañana por este mismo enlace, nos conectamos un ratito y más bien puedo estar atendiendo preguntas así, les voy a ir explicando así pasito a pasito. Vean ustedes que les estoy explicando desde cómo empieza una conciliación y les voy a decir cómo actúa un conciliador, qué tiene que hacer en una audiencia, y seguimos puliendo las técnicas y herramientas. ¿Qué les parece? Está bien, doctor, está bien. Está bien, doctor. Bueno, como una sugerencia también, los que no pueden estar 9, que vayan integrándose, no sé, doctor, también. Ah, claro, Doctor. claro, por supuesto. Escúcheme, Doctor. eso es muy importante. Primero, regla número 1, no es asistencia obligatoria, es simplemente una asistencia voluntaria. Quien puede ingresar, pues lo hace, bienvenido. Si quien ingresa tarde o se adhiere, bienvenido también. Y finalmente, hasta podemos colaborarnos como compañeros de clase y podemos grabar la sesión para los que no puedan ingresar, pues la compartimos también en nuestro mismo grupo de WhatsApp, si acaso les parece una buena opción. Lo dejo en consideración. Sí, dígame. Doctor, viendo, la verdad que algunas personas tenemos alguna cierta dificultad, pero usted justamente le iba a proponer eso, usted acaba de mencionarlo. En este momento, por ejemplo, la sala está siendo grabada. Entonces, si mañana se lo graba, bueno, cada uno en el horario que pueda, ya lo puede revisar el video, ¿no? Si se lo manda y se lo sube al grupo. Totalmente de acuerdo. La única cosita que perderíamos es la posibilidad de hacer las preguntas que uno quiera consultar, pero está muy bien. Estoy de acuerdo. Entonces hagamos eso para no hacer más larga esta sesión. Nos continuamos con nuestra clase el día de mañana a las 9 con un carácter absolutamente voluntario a partir de las 9 de la mañana. ¿Está bien? Está bien. De acuerdo, doctor, de acuerdo. Hasta mañana, entonces. Muchas gracias. Caso cerrado. Que tengan un buen descanso. Gracias. Caso conciliado, no caso cerrado, caso conciliado. Así es, De doctor. acuerdo, así es, de acuerdo. Muy bien. Muchas gracias. Un Caso fuerte abrazo a conciliado. todos ustedes. Gracias por su atención. Es un gusto estar con Gracias, ustedes. doctor. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctor. Buenas noches.